José Salvador Omar Jorge Blanco nació el 5 de julio del año 1926 en la ciudad de Santiago. Murió el 26 de diciembre del año 2010. Fue un político, abogado y escritor dominicano y presidente de la República Dominicana en los periodos 1982 y 1986. Sucesor del presidente Jacobo Magluta. Fue también senador de Santo Domingo en los años 1978 y 1982. También es considerado por muchos como uno de los presidentes más comprometedores de la República Dominicana. Mandato presidencial. Bajo el lema de Gobierno de Concentración Nacional, Salvador Jorge Blanco llega a la presidencia de la República Dominicana el 6 de agosto de 1982. En ese momento de la elección del mismo, se esperaba que los altos precios de los productos de primera y segunda necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran. En abril del año 1984, los fuertes aumentos de los precios ejecutados como parte de un programa de estabilización económica aprobada por el Fondo Monetario Internacional, dio lugar a disturbios masivos y también a un sinnúmero de muertes en la llamada poblada de abril de 1984. Jorge Blanco gobernó el país durante un periodo de dramatización, dificultando la economía y gran parte de esto por el sistema internacional. En ese mismo año, por primera vez desde la guerra del 1964, el país experimentó tasa de crecimiento negativo y este periodo culminó el 15 de agosto del 1986. Características del gobierno de Jorge Blanco. Este gobierno se caracterizó por los aprietos económicos y financieros y por la gestión errática del estadista, que osciló entre el acatamiento de los dictados del FMI, Fondo Monetario Internacional, por las protestas populares, por el deterioro de las condiciones de vida y la concesión de las medidas favorables a las fuerzas sociales. También se caracterizó por promulgar la ley de derecho de autor, reducir el déficit fiscal y el desmesurado impulso que le dio al sistema financiero, especialmente en las transacciones de bienes y raíces, dólares y créditos al consumo. La economía durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Durante el 1982 y 1986 se realizaron cambios y ajustes que eran necesarios y se venían arrastrando desde años atrás. Si bien el crecimiento del Producto Interno Bruto Real promedió un 1.8% y de inflación un 17.6%. La economía experimentó fuertes devaluaciones cambiarias que estimularon la exportación y el nivel de recaudaciones fiscales, si bien la vulnerabilidad del sector externo implicó periodos de inestabilidad doméstica. Esta resultó atenuada por el dinamismo que impulsó el turismo y el comportamiento de las zonas francas. No obstante, el peso frenó el crecimiento del PBI, lo que provocó una caída anual. Este gobierno también obtuvo sus medidas económicas, las cuales fueron la congelación de los precios y los salarios, la prohibición de importar un amplio número de productos de consumo para así ellos ahorrarse las divisas y para cumplir con las obligaciones de la deuda externa e interna, bajar su propio sueldo mensual de $5,000 a $3,000. Las medidas de este gobierno provocaron encarecimientos de los alimentos y las medicinas y en algunos casos un 200% por la devaluación del peso y la fijación para las importaciones del tipo de cambio de 2.75 pesos por dólar.
firma del gobierno de Salvador Jorge Blanco con el FMI. Los dominicanos nunca habían escuchado las letras FMI o Fondo Monetario Internacional. La llegada de Jorge Blanco al poder fue también la llegada de este ente financiero internacional, cuyo trabajo es fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, también facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico. Este presidente, Jorge Blanco, sin haber calculado las circunstancias, lo llevaron a tomar medidas económicas como las que ya fueron mencionadas, como el aumento de la canasta familiar, lo que provocó que las mismas personas que lo llevaron al poder se rebelaran contra las decisiones que éste adoptó, a lo que se le llamó la popular poblada de abril de 1984. La poblada de abril de 1984. Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 sucedió un evento que agitó a la nación con la crisis económica dominicana durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, quien estableció un acuerdo antes de la Semana Santa con el Fondo Monetario Internacional, además de una creciente inflación y devaluación del peso y el aumento de los alimentos básicos, eventos que en conjunto conllevaron una revuelta violenta en la población dominicana. Como medida de represión, Jorge Blanco envía a la Guardia Nacional a las calles para enfrentarse contra la población, la cual estaba atentando contra las acciones que el gobierno había tomado. Esto termina ocasionando combates violentos al punto de que se registraron más de 150 muertes oficialmente, pero fuentes aseguran de que estas sobrepasan los 200. Los 3 días de enfrentamiento marcaron al PRD perdiendo las elecciones presidenciales en el 1986 y el juicio y el apresamiento de Salvador Jorge Blanco. Relación con Haití. El 6 de agosto de 1982, por primera vez en la historia partidaria del PRD, logró retener al gobierno con el abogado santiaguero Salvador Jorge Blanco, quien al inicio de su mandato siguió con la misma política que el presidente anterior de su mismo partido, donde el contrato establecía traer haitianos barceros a que vinieran a cortar caña. Este fue hecho en 1966 por Balaguer. En ese mismo año, Haití pasó por una crisis política, por lo que no pudo cumplir exactamente con dicho contrato. Y esto trajo conflictos internos en el país, República Dominicana, y por supuesto en Haití. En el año 1985, Salvador Jorge Blanco decide viajar después de ir a Jamaica, llegar a Puerto Príncipe, reluciendo que en Haití, desde la era de Trujillo, ya no había vuelto un presidente dominicano a esa parte de la isla. Jorge Blanco fue para hacer un acuerdo con el presidente Jean-Claude Duvalier para ver cómo resolvían el problema de los parceros haitianos. Acusaciones a Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco, con más pena que gloria, cesó en la presidencia el 16 de agosto de 1986. Lo primero que hizo Balaguer tras recobrar la jefatura del Estado fue lanzar una campaña de anticorrupción no exenta de demagogia y de hipocresía, toda vez que él había desviado dinero público para financiar campañas proselitistas con insuperable desparpajo. No sin razón, el PRD consideró esto un gran sarcasmo, que se quisiera hacer pagar a Jorge Blanco por sus delitos económicos, mientras que las violaciones de los derechos humanos por parte de Balaguer y sus servidores durante los 12 años permanecieran impunes. Ahora bien, la cascada de denuncias y revelaciones sacó a la luz, y no cabía dudar de ello, un escenario de corrupción a gran escala, donde el principal beneficiario era el oficialismo, ahora en la oposición. De hecho, los gobernantes PRDistas
contrariamente a sus declaraciones de integridad, habían practicado lo que la prensa calificó como un auténtico robo hacia los recursos del Estado. La persecución judicial del expresidente comenzó con la denuncia por parte de la Dirección de Presupuesto del Gobierno de que la Caja del Estado había sufrido un desfalco por un valor de 25 millones de pesos. Esos habían sido usados para compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco, que vendieron a los militares un cierto número de bienes a un grosero sobreprecio. Jorge Blanco fue arrestado y trasladado a la cárcel de la Ensanche La Fe. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana. Aspectos positivos y negativos del presidente Salvador Jorge Blanco. Aspectos negativos. Todo lo nefasto referente a Jorge Blanco se basó en su administración de 1982 a 1986. Aspectos positivos. Se crearon reformas legales como la ley del perdón, la libertad condicional y el régimen penitenciario. Se crearon otras reformas legales, lo que hoy es el Código de Trabajo. Una muy importante es que en teoría le quitó el endosamiento a los gobernantes dominicanos a la hora de proclamarse como presidente, decían ciudadano presidente, y en un país democrático, ante la ley, todos somos iguales. Muerte y legado de Salvador Jorge Blanco. El 29 de septiembre del 2010, Jorge Blanco fue llevado de urgencias al Centro de Medicina Avanzado del Dr. Abel González, tras caerse de su cama y sufrir un fuerte golpe en la cabeza que le causó una hemorragia interna y lo dejó en coma. El 30 del mismo mes, dentro de las complicaciones, sufrió un paro cardíaco y junto con esto se formaron pequeños infartos, por lo que le realizaron una traqueotomía. Jorge Blanco falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre del 2010 por un paro cardíaco después de 37 días de un coma profundo. En cuanto al legado, el presidente Jorge Blanco dejó como legado una invaluable trayectoria política, académica, profesional y familiar, la cual se pone en evidencia por su lucha indeclinable a favor del respeto a los derechos humanos, por el rigor e impecabilidad de sus cátedras universitarias, por la integridad de su ejercicio profesional como jurista y por su empeño por formar una familia ejemplar.